Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a la cuarta sesión del curso del problema de los n-cuerpos. Yo soy Alfred Benedito Machancoses y hoy miraremos la segunda parte de la solución general al problema de los tres cuerpos. Empecemos por donde nos quedamos el otro día, mitad de la solución. En concreto, viendo los últimos tres teoremas. El teorema de Sundman, donde demostramos que en el problema de los tres cuerpos todas las singularidades son colisiones, y el teorema de Weierstrass-Sundman, que demuestra que en el problema general de los n cuerpos, para cualquier n, una colisión de todos los n cuerpos solo se da si el momento angular total es cero. Este punto será muy importante, puesto que el método de Sundman, como veremos más adelante, solo sirve para, digamos, regularizar las singularidades de colisiones de dos cuerpos. Las de tres cuerpos y más no las puede regularizar. Así que este teorema es muy importante, puesto que nos permite coger el caso en el que el momento angular es diferente de cero y estudiarlo sin problema, puesto que sabremos que todas las colisiones y singularidades serán algunas que podremos tratar correctamente, como veremos a continuación. Así pues, asumiremos que el momento angular total es diferente de cero. Por tanto, solo podrán ocurrir colisiones binarias. Y ahora pasaremos a estudiarlas. Empecemos por las colisiones binarias. Si consideramos un conjunto de órbitas elípticas en el plano, con un factor de excentricidad tendiendo a 1, y 1 siendo el límite donde las series de órbitas elípticas se comprimen hacia una línea con el origen, entonces tendremos que en el límite el equivalente será una partícula que está en movimiento y rebota con otra que es actualmente estacionaria, revirtiendo así su dirección de forma instantánea. Para anotar esto, cambiaremos primero el vector r en x, y por un punto en el plano complejo, que escribiremos de esta forma, donde tendremos aquí los equivalentes. La ecuación diferencial de un problema de dos cuerpos se transformará de esta forma. Estamos tratando con un problema de dos cuerpos, puesto que, como sabemos, que las colisiones solo pueden ser binarias, y en una colisión binaria vimos en la demostración del teorema de Sundman que la distancia a la que están las dos disminuye las partículas que van a colisionar, mientras que la tercera partícula que no colisiona se aleja, podremos aproximar en una cercanía, en un entorno lo suficientemente cercano, por un problema de dos cuerpos a secas. Por tanto, será interesante estudiar qué es lo que pasa con esta colisión. Y olvidarnos del tercer cuerpo, que a la colisión pues no aporta nada. Así pues, si hacemos el cambio omega cuadrado igual a z, es decir, omega es igual a la raíz de z, lo que haremos será que el argumento cambiará a ser la mitad. Esto nos vendrá de maravilla porque cuando la partícula rebote, podremos observar un cambio de fase en e elevado a pi, es decir, en -1. Y por tanto podremos identificar a la vista fácilmente cuando se ha ocurrido una colisión. Por eso el cambio de variable. Y haremos una última cosa. Definiremos una variable s de esta forma, es decir, así. Esta será la variable que utilizaremos para el proceso que se llama regularización. Ahora veremos cómo funciona. Si cogemos una función arbitraria del tiempo y estudiamos cómo se comporta su segunda derivada respecto del tiempo, en función de la derivada respecto de s, encontraremos que existe esta igualdad. Es muy sencilla de ver. Y si ahora aplicamos esta igualdad a nuestro problema de dos cuerpos, veremos que gracias a la aparición del factor r cubo en el denominador, r cubo y r cubo cancelan y obtenemos una singularidad, una ecuación diferencial donde ya no hay una singularidad en cero. Inicialmente teníamos aquí un problema en z igual a 0, puesto que teníamos una división por 0 y la cosa explotaba. Sin embargo, gracias a este cambio de variable, ha desaparecido esta singularidad. Este proceso de usar un cambio de variable para, digamos, ocultar o pasar por alto una singularidad es el que conocemos como regularización. Y solo es posible, por lo menos de esta forma, en las colisiones binarias, como podéis observar. Ahora, si tenemos en cuenta que en las nuevas variables que estamos usando, como hemos escrito aquí, estas son nuevas variables donde ya están absorbidas las constantes como la masa, la constante de la gravedad, etc. En estas nuevas variables, si escribimos la energía cinética,
que sabemos escribirla como x punto cuadrado, tendrá esta relación con la energía potencial y la energía total, de forma que podremos escribir esta relación y relacionándola con las nuevas variables que hemos escrito, obtendremos que la integral energía se puede escribir de esta forma en los parámetros de omega. Por tanto, solo tenemos que aislar de aquí colocándolo en la ecuación diferencial anterior para encontrar que hemos conseguido reducir el problema de Kepler de dos cuerpos, o un problema de un cuerpo, porque al final son lo mismo, como ya vimos, a un oscilador armónico. Vaya por donde todo es un oscilador armónico. Es ya la típica broma en un curso de física, todo es un oscilador armónico. Pero sin embargo, esto es muy importante porque implica que la solución que venga de aquí, necesariamente en el entorno adecuado, en un entorno complejo, será convergente. O al menos eso parece. Observemos esto más de cerca. Antes de observarlo más de cerca, se me había olvidado comentar que el procedimiento que hemos usado, como vemos aquí, es un procedimiento que sirve para la partícula en un plano, sin embargo, es fácil generalizarlo a una partícula en el espacio tridimensional utilizando la multiplicación de cuaterniones. Es algo extremadamente sencillo y si queréis algo un poco más riguroso, matemáticamente hablando, podéis directamente usar espinores. Sin embargo, con los cuaterniones va que chuta. Vayamos a la construcción de la serie. Como hemos visto, podemos aproximar al problema a un problema de dos cuerpos cerca de la colisión y, por tanto, si hacemos una multiplicación de la velocidad a los dos lados de esta igualdad, de la ecuación diferencial, obtendremos esta ecuación de aquí. Esta ecuación es muy importante, puesto que podemos hacer lo siguiente. Por el teorema 7, sabemos que si la colisión ocurre en el tiempo asterisco, x va a desaparecer en este límite, porque x es la distancia relativa entre las dos partículas que colisionan, que tenderá a 0 en este límite. Por tanto, si multiplicamos por x a ambos lados de esta ecuación y utilizamos una aproximación un tanto, digamos, no rigurosa, podemos obtener esta aproximación e integrando veremos que x debería de ir con el orden de tiempo elevado a 2/3. Obviamente esto es, digamos, una estimación de cómo deberían de salir las potencias en la serie de potencias, de cómo deberían de comportarse y no es una demostración explícita y rigurosa de cómo se obtiene la respuesta al problema. Es simplemente una estimación para cuando obtengamos la solución saber si vamos por buen camino y ver si concuerdan, cosa que haremos justo a continuación. Para verlo de forma más rigurosa definiremos una función y de t de esta forma, es decir, multiplicada por esta potencia estará igualada a x. Y por simplicidad, a la hora de resolver la ecuación diferencial, escogeremos t asterisco igual a 0, puesto que ya sabemos que como podemos regularizar las colisiones, no importa en dónde las elijamos y dónde tomemos el origen temporal. Así pues, si derivamos respecto del tiempo a los dos lados de esta ecuación, obtendremos esta otra ecuación de aquí, donde hemos usado que la segunda derivada de x respecto del tiempo es menos 1 partido de x cuadrado y luego hemos vuelto a aplicar la igualdad de x con y. Si además ahora hacemos el cambio de variable para regularizar de t a s, utilizando estas dos expresiones que son fácilmente deducibles, como veis en pantalla, de la primera y segunda derivada respecto del tiempo, llegamos a esta ecuación diferencial de la función y. Si esta ecuación diferencial la resolvemos en serie de potencias y deshacemos el cambio para volver a x de t, podemos obtener la solución final. Es una solución en serie de potencias para x que va como t elevado a 2/3. Es decir, justo como la estimación que habíamos visto anteriormente. Lo cual confirma que, aunque el procedimiento anterior no era riguroso, podía darnos una indicación de por dónde iban los tiros. Entonces, para calcular el coeficiente a sub k, que será el factor de regresión, es decir, donde tendremos la dependencia en un término de la anterior en la serie, se necesitará resolver exactamente esta ecuación diferencial. Sin embargo, no vamos a hacer eso porque, como veremos más adelante, aunque tengamos la dependencia de estos términos, de los a sub k, la solución es totalmente inútil. Ahora lo veremos. Esta solución aún sigue teniendo singularidades que no hemos visto, pero están dadas en un tiempo complejo.
Por ejemplo, la solución al problema de los cuerpos es de esta forma para un ángulo entre 0 y 2π. Sin embargo, para ver más claramente las singularidades, podemos escoger un ángulo entre -π y π, de forma que cambia el signo del coseno y ya las vemos aquí. Si el coseno es como 1 partido epsilon, entonces tendremos que esto va como 1 partido 0 y por tanto tiene una singularidad. Sin embargo, como epsilon es un parámetro pequeño, 1 partido epsilon será un parámetro grande, mayor que 1, y por tanto 1 partido epsilon será un parámetro mayor que 1, y para que el coseno del ángulo tome un parámetro mayor que 1, necesariamente el ángulo tiene que ser complejo, no puede pertenecer a los reales. Por tanto, haciendo un cambio de variable de z a u, de esta forma, para que sea más intuitivo, podemos observar que r de u tendirá a 0 cuando el coseno de u tienda a 1 partido epsilon. Como podemos ver aquí, u sub k será 2kπ más i por el coseno hiperbólico menos 1, es decir, el arccoseno hiperbólico de 1 partido epsilon. Esto dará una distancia relativa de 0, lo cual indica una colisión. Y este ángulo, por la solución de la integral del tiempo, corresponde a un tiempo complejo. Entonces, uno podría simplemente decir, bueno, esto no es un problema, porque sabemos que el tiempo es una variable real, no tenemos un tiempo complejo, así que podríamos ignorar esto. Sin embargo, esto no es del todo así, puesto que para sumar la serie anterior que hemos visto, para poderla sumar de forma convergente y maravillosa, necesitamos estar lo más lejos posible de una singularidad o eliminarla completamente, y además necesitamos una última cosa, y es tener en cuenta que el tiempo no necesariamente es real. Esto puede ser un poco más confuso en mecánica clásica, sin embargo, es muy común en teorías modernas como en mecánica cuántica y en mecánica relativista. Por ejemplo, en mecánica relativista, en relatividad general, se usa el concepto de tiempo imaginario, que sirve para describir cuándo los ejes de las posiciones y el tiempo en un diagrama del espacio-tiempo se intercambian y dan lugar a fenómenos que hemos observado en los telescopios, en el universo. Por tanto, sabemos que no es nada descabellado. Así pues, esto indica que no podemos descartar la posibilidad de un tiempo complejo así y tan rápidamente. Tenemos que estudiarlo con profundidad. Así pues, es posible demostrar, y Sundman lo hace en su artículo original, con un razonamiento bastante complicado, que se pueden evitar estas singularidades complejas siempre y cuando nos restringamos a un dominio del plano complejo que viene dado por una banda, cortada en el imaginario del número menor que un cierto parámetro beta. Uniendo esto, que es el dominio original, a el mapa de Poincaré, que es este de aquí, podemos trasladar la banda a un disco unidad donde por definición todas las series de potencias convergerán uniformemente y por tanto habremos resuelto el problema. Veamos cómo funciona el mapa de Poincaré, el mapa sigma, y cómo traslada los puntos del plano complejo a un disco unidad. Partamos de una banda. Hemos escogido para esta representación beta igual a 2 y hemos representado unos puntos equiespaciados en el plano complejo, y lo que haremos ahora será pasarlos por las aplicaciones sucesivas para ver cómo se va deformando su posición al pasar por las aplicaciones. En primer lugar, querríamos pasar esta banda a un disco. Y sabemos que la aplicación e elevado a z es capaz de mapear una banda a el plano complejo a la parte derecha, siempre y cuando el argumento sea menor que pi medios, que es aproximadamente 1,57. Vemos aquí que cuando es mayor que pi medios, algunos puntos ya no están en la parte derecha del semiplano positivo de los complejos. La razón por la que queremos pasarlo todo al semiplano derecho es porque conocemos una función que es capaz de mapear el semiplano derecho al disco. Así que nos vemos con el siguiente problema. ¿Cómo hacemos para que cualquier punto de la banda pueda mapearse a este semiplano derecho y que no se salga como pasa en este caso? La respuesta es utilizar este mapa, dividiendo por el parámetro beta, de tal forma que para cualquier beta todos los puntos caigan siempre dentro del semiplano derecho, como podéis observar en esta figura, donde hemos escogido un beta
bastante mayor que pi medios y vemos que todos los puntos siguen estando aquí dentro. Ahora a continuación exploramos el mapa G. El mapa G es el mapa que hemos comentado anteriormente que mapea la parte del semiplano derecho a un disco unidad. Podemos ver aquí que si tenemos el semiplano derecho en una banda y utilizamos esta aplicación, nos lleva a un semidisco. Digo semidisco porque hay dos partes, la parte derecha y la parte izquierda, que no se ve porque solo hemos tomado un semiplano. Sin embargo, como en nuestra banda tomaremos las dos partes del plano, el semiplano izquierdo y el derecho, se verá el disco entero, con la transformación sigma, que será la composición de las dos anteriores. Aquí ya podemos ver el disco entero, como os decía. Sin embargo, esta figura ya hace evidente cuál es el problema que tenemos en la serie. Si os fijáis, inicialmente teníamos un conjunto de puntos equiespaciados. Y al utilizar el mapa de Poincaré para llevarlo a un dominio donde podemos sumarlo todo de forma cómoda, convergente y maravillosa, y donde no existen singularidades, lo que hemos hecho es deformar los puntos, el espacio complejo, y vemos que anteriormente la densidad de puntos era igual en todo el espacio, sin embargo, ahora vemos que se acumulan sobre todo a los extremos del disco, mientras que centralmente la densidad es mucho menor. Esto lo que nos está diciendo es que los dos puntos que antes estaban igual de juntos, ahora están extremadamente separados, y por tanto eso lo que va a hacer es frenar la convergencia de la serie. Esto lo que causa es que la convergencia de la serie sea astronómicamente lenta, y por tanto, para fines prácticos, sea totalmente inútil, puesto que no se puede calcular explícitamente. Por eso no nos hemos molestado en obtener los parámetros explícitos de las A sub k en la solución. De hecho, podemos ver que si cogemos una cuadrícula del plano complejo, aquí, y la pasamos por la aplicación sigma, la aplicación conforme, el mapa de Poincaré, lo que hace es deformar este plano. Y vemos que todo se concentra en los extremos. Así pues, en 1930, David Belorsky, un astrofísico, calculó que si tuviésemos que usar la serie de Sundman para contrastar observaciones astronómicas, entonces los cálculos necesitarían de al menos 10 elevado a 8 millones de términos. Es decir, una locura, no se puede hacer, es una tontería, es una solución completamente inútil, porque no podemos calcularla. No podemos usarla a fines prácticos, y tampoco para fines analíticos, porque tiene tantos términos que habría que calcular que no podemos estudiar tampoco qué forma tendría por la lenta convergencia de la serie. Entonces, esto explica el por qué la solución de Sundman al problema de los tres cuerpos, pese a ser perfectamente correcta y exacta y ser la solución que todo el mundo buscaba, pasó tan desapercibida y no se le hizo tanto caso. Es totalmente inútil, no sirve para nada. Así pues, esto debería dar un entendimiento de por qué, pese a que al final sí que hemos encontrado la solución al problema de los tres cuerpos, la gente sigue fascinada por este problema y sigue buscando una solución, digamos, más útil que la que encontró Sundman, puesto que es totalmente inusable. Hasta aquí llega la sesión de hoy. La próxima sesión empezaremos con el problema de n cuerpos general, donde veremos cómo este razonamiento no puede aplicar para el problema de los n cuerpos. Para un n mayor que 3, veremos por qué no aplica e intentaremos encontrar un razonamiento alternativo que resuelva el problema. Aunque, como podéis imaginar, como el razonamiento será intentar adaptar este de aquí, la solución que obtengamos será igual de lenta en su convergencia y por tanto igual de inútil. Sin embargo, es interesante desde el punto de vista matemático ver cómo evoluciona el planteamiento que tienen los matemáticos a la hora de tratar estos problemas tan difíciles. Si queréis reproducir algunas de las figuras que os he dejado aquí, como esta y esta, de los puntos en el plano complejo, de cómo se deforman, el código para reproducir estas figuras en matemática está en los apuntes en PDF que os he dejado en la página oficial de la SENF. Podéis simplemente copiar y pegarlo en un documento de matemática, ejecutarlo y jugar con los parámetros para ver qué tipo de soluciones encontráis. Sin embargo, podéis imaginar que la forma general de todas será más o menos igual. Entonces, hasta aquí la sesión de hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, algún problema, no habéis entendido algo, por favor, hacedmelo saber en el canal de Discord de la SENF y nos vemos en la próxima clase.
Hasta la próxima.